más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. Muy buenas tardes, es un gusto estar a través de la 930 Radio Costa Rica y sus diferentes plataformas, los canales de YouTube que tenemos su programa, Los Enigmas de los Tiempos, un miércoles más. Bendiciones y saludos a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que a través del internet también nos ven en Costa Rica y fuera de Costa Rica. A nuestro amigo Derby y nuestro amigo venezolano que nos ve allá en las aldeas SOS del lado de Cartago, a él y a su esposa un saludo muy cordial, de verdad bendiciones, siempre es bueno saber de ustedes y de la sintonía. A nuestro hermano Marlon, el servicio de Renovación Cristiana, y a todos los de la congregación que son una bendición, que Dios me les guarde grandemente. También a nuestro amigo y hermano Alexis, un gusto saludarle en la Bomba 1 en Pital de San Carlos, mi amigo Alexis, su esposa y su hija. Para nosotros fue una bendición el poder conversar con usted. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente importante porque ha venido saliendo algunas preguntas e intrigas de parte de algunos hermanos y personas allegadas a nuestra casa y negocio, y nos han consultado con respecto a lo que en este mes de agosto aconteció en Costa Rica. Yo estuve revisando algunos de los programas, pero no encontré algo como bastante referente que explicara bien eso, el tema de lo que les voy a hablar hoy. Eso es como así, como para poner una tela de suspenso, pero vamos a despejar hoy acerca de un tema importantísimo y le puse por nombre idolatría antigua e idolatría actual. Bueno, con esto quiero decirles que este 2 de agosto en Costa Rica, o el 2 de agosto pasado en Costa Rica celebran, lo que llaman la pasada de la negrita de Los Ángeles, y eso trajo algunas inquietudes entre algunos amigos del programa, principalmente católicos, así que yo lo voy a hacer, este programa dirigido a todos aquellos que siempre en estos Los Enigmas de los Tiempos queremos aprender, pero principalmente a estos hermanos católicos que nos preguntaron con respecto a la opinión nuestra de esta peregrinación que se hace en Costa Rica. Para poder explicar esto, yo tengo que empezar a explicarles, como este es un programa didáctico 100%, ¿verdad? Bíblico y obviamente pues también histórico, en el que nosotros vamos a analizar este tema desde un punto de vista histórico, cómo fue que pasó, qué es una peregrinación y qué es el significado exacto de idolatría, porque muchas veces pensamos que idolatría solamente es pues adorar a un ídolo, obviamente ese es el término, pero solamente es una imagen o solamente es una piedra, pero también al final del programa vamos a darnos cuenta que hay un montón de cosas que se pueden constituir en ídolos. Pero en especial el día de hoy voy a empezar a explicar con respecto a lo que son las peregrinaciones, y quiero leer un versículo clave que tenemos siempre la costumbre de este programa de meter la escritura, porque a mis amigos les digo que nosotros no vamos a afirmar nada por una conclusión nuestra en Los Enigmas de los Tiempos, sino que vamos a ver lo que la palabra y la escritura
nos indica con respecto al tema de la idolatría. Voy a leer, siempre oro, pero después leo. Pero voy a leer el versículo primero y luego quiero orar para que el Señor sea el que nos dirija. El versículo se encuentra en Levíticos 26:1 y nos dice lo siguiente. Tal vez si lo podemos poner en pantalla para que los hermanos lo puedan leer. No haréis para vosotros ídolos. Y cuando se dice no haréis para vosotros ídolos, es no haréis. Ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Levíticos 26:1. Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde, Señor, pidiendo tu dirección, unido con mis hermanos en las diferentes partes de Costa Rica y el mundo, Señor, venimos sintiéndonos incapaces, Padre, por nuestra competencia humana, de poder entender los misterios de tu palabra. Pero sabemos, oh Señor, que tú y tu Santo Espíritu, Padre, va a hacer la obra maravillosa de abrir las mentes de mis amigos y la mía, Padre, y poner un carbón encendido para que todo lo que podamos ver en esta tarde, Señor, sirva para que seamos libres, porque tu palabra lo dice, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En amor, que es el vínculo perfecto, en amor, que eres tú en esencia, Padre, queremos tocar ese tema pidiendo que el Espíritu Santo abra las vías de nuestro entendimiento y nos escondemos a través del único que merece la gloria y la honra, a través y detrás de Jesucristo. En el nombre de este, amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, teniendo ese versículo ahí, quiero ir un poco despacio porque quiero ver muchos versículos que vamos a ver, porque en esto no es lo que yo piense, este servidor Freddy Peña, no es lo que piensen algunas personas ni algunas dogmatizaciones, es porque nosotros todos en el contexto unido, universal, podemos hablarlo así, somos cristianos y como cristianos creemos en Jesucristo, que fue el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando hablo de las personas que creen en Jesucristo, aquí no estoy poniendo ni a evangélicos, ni a carismáticos, ni a católicos, sino a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y confiesa que Jesucristo fue levantado de los muertos. Dice que aquel que cree eso se le da la potestad de ser hecho o ser llamado hijo de Dios. Así que como hijos de Dios, hermanos, tenemos que pensar con este tema con amor y sentir de que en realidad lo que libera a las personas no es lo que yo digo ni lo que yo creo, es lo que la palabra del Señor indica. Y si como cristianos decimos serlo, tenemos que acatar lo que ella dice. Ok. La gran pregunta cuando leamos este versículo, cuando ustedes leen este versículo y cuando dice, no te haráis para vosotros ídolos, ni dioses ajenos, ni esculturas os levantaréis, ni piedras en vuestra tierra, ninguna piedra pintada, ni os inclinaréis a ellas, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa pregunta en nuestra mente, yo quisiera que todos los que nos llamamos o decimos ser cristianos, veamos estas siguientes imágenes y ustedes se piensen que si ustedes como creyentes, hijos de Jesucristo, a través de su redención, adorarían a algunos de estos ídolos que les voy a mostrar rápidamente paganos. Es porque quiero llegar a algo para que entendamos. Baal era un dios pagano, para los que no lo conocen. Este dios, obviamente, los fenicios fundaron una ciudad en Cádiz interesantísima, donde tenían grandes templos, unos a Baal y a Moloch, que también ahorita vamos a verlo. Dios supuestamente de la fertilidad, de la lluvia y del trueno, dice que se le entregaban vivos los hijos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, amigos y hermanos, ¿cuál de ustedes, y principalmente a nuestros hermanos que nos están oyendo católicos, cuál de ustedes se inclinarían ante una imagen de este ídolo? Yo creo que ninguno, porque eso está más bien, parecería raro hasta preguntarle. Pero es que quiero que entendamos algo, que esa estatua que estaba ahí, Baal, que era un ídolo, lo que tenía era ningún poder más que todos aquellos que le seguían y le adoraban. Lo que le daba poder a esa estatua
era únicamente las personas que creían en el poder que esa estatua podía tener. Porque tenemos que tomar también en cuenta un asunto de religión y de fe para poder explicar estos temas. Yo no puedo decirle a una persona que haga un peregrinaje como el día del 2 de agosto y algunos más que vamos a ver dentro de Centroamérica, que no tienen ningún tipo de fe. Mentiras, obviamente la tienen, y a veces, muchas veces, hasta da un poco de vergüenza decirlo, pero nuestros hermanos católicos tienen muchas veces hasta más fe, y lo digo abiertamente, perdónenme, porque así es, y como no me interesa apuntar a ninguna dogmatización, ni ninguna religión, ni credo, sino únicamente a la verdad que está impresa, muchas veces demuestran más fe que algunos de nosotros que nos llamamos ser cristianos. Entonces sabemos que esa gente que adoraba a Baal en antigüedad, en el tiempo antiguo, que era una idolatría, lo hacían con su fe, tanto así que hacían pasar hasta sus hijos por el fuego. Esta estatua se levantaba en casi que todas las partes del mundo conocido. Tomen eso también en cuenta. Segundo, o segundos dioses que quiero mostrarles, tal vez abremos la pantalla. Moloch, que también sacrificaba niños, o en su efecto, entre todos los pueblos mesopotamios también adoraban a Moloch, que era un sinónimo de Baal también, y tenían exactamente el mismo culto. Pasaban a los hijos por fuego en el santuario de Tofet, históricamente situado frente al valle, o en el valle de Ben Hinnom. La Biblia dice que en este valle estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Oiga, póngame atención, la gente que adoraba a Dios, al Dios verdadero Jesucristo, estuvieron en algún momento, y el profeta Zacarías y algunos de los profetas, porque estoy hablando para personas creyentes, pero te estoy explicando históricamente lo que el Antiguo Testamento, la idolatría, dice que se hacía. Adoraban a esta imagen con tanta fe que hasta sacrificaban a sus hijos por el fuego. Amón el oculto, o Amón Ra, o el dios del sol, o el dios de la vida egipcio. Este dios es uno de los dioses más importantes, amigos y hermanos, que pueda encontrar usted dentro del panteón, con Osiris y algunos otros dioses por ahí, pero este Amón Ra era el dios de los dioses por excelencia. A este dios yo sé que ninguno de los que estamos aquí, amigos y hermanos que nos decimos ser creyentes, adoraríamos a ninguna de esas estatuas, y en cuenta a ninguno de los católicos le podría concebir que tome alguna de esas estatuas como un dios, a pesar de que la fe de estos tres dioses, sus adeptos, entregaban hasta la vida de sus hijos. Porque aquí también quiero explicarles el asunto, como le digo, de la devoción y de la fe, para que veamos que muchas veces tal vez estamos haciendo algo o practicando algo con una buena intención, pero que al final de la luz de la palabra nos va a enseñar a nosotros que no es lo que Dios quiere ni de lo que Dios se agrada. Nuestras intenciones pueden ser muy buenas, nuestro criterio espiritual, pensando en las cosas espirituales, pensando en honrar a Dios, pero muchas veces tal vez la forma en la que se realizaron esas cosas, aunque hubieran fe, aunque hubiera tal desprendimiento y propósito de entregar hasta la vida por aquella fe, amigos y hermanos, no necesariamente era lo bueno. Tanto así que a esos pueblos, o a esos tres pueblos, todos los que somos creyentes y los que podemos estudiar un poquito la Biblia, y los que no, pues les digo que todos a esos tres pueblos que les acabo de mencionar, Dios se encargó de destruirlos totalmente, casi hasta, bueno, llegar a extinguirlos de la faz de la tierra, única y exclusivamente porque adoraron con tanta fe a esas estatuas y dioses falsos. Bueno, es que me volví muy extremista. Don Freire, es que usted se volvió sumamente extremista y ahora está poniendo a esa gente que pasaba a los hijos por el fuego, y es que eso jamás, ¿cómo uno va a practicar eso? ¿Y cómo va a ser uno como cristiano, si uno como evangélico y yo como protestante y el otro como católico? Jamás pensaríamos en hacer algo. Pero bueno, les voy a hablar de dos personas que existieron algunos años antes de Cristo,
y otros después de Cristo también, algunos profetas que salieron como Mahoma y algunas personas muy buenas que los vamos a verlas y mencionarlas, y las hemos mencionado en algunos otros programas de los enigmas de los tiempos, para que usted pueda buscarse y documentarse. Usted tiene un canal de YouTube en donde usted busca todos estos programas, pero rápidamente le voy a mencionar dos personas muy buenas, que si ustedes han tenido la posibilidad de estudiar o de leer o de ver aquellas dogmatizaciones de estas dos religiones, de las 5 más grandes del mundo que hay, que es el budismo y que es el hinduismo, usted se va a dar cuenta que los preceptos, que las doctrinas, que el pensamiento, que las 6 mandamientos que tienen, bueno, los 5, el 6, no contemos al yihadista, los 5 mandamientos que tienen, por lo menos el Islam y algunas otras de las grandes religiones del mundo, tienen preceptos netamente igual a los cristianos. Entonces nos ponemos a pensar nosotros que ¿qué habría de malo? Y esto lo quiero poner en cuestión. Por eso al principio puse una gran signo de pregunta y una persona pensando esto, porque la fe es la fe, y muchas veces usted dirá, gracias en cabina Control Master, usted dirá, pero si lo estoy haciendo de corazón, pero si Dios conoce la intención de mi corazón, no es algo tan malo como está diciendo ese hombre de pasar a mi hijo, ni sacrificar a nadie, ni adorar a una estatua con cara ni cuernos de toro. Jamás, eso no es. Voy a mencionar a estos dos hombres para que usted piense como creyente si usted entregaría la gloria y la honra, la devoción, la adoración, y se se arrodilla, Padre, delante de algunas de estas estatuas que le voy a mencionar. Ahí disculpen, es la emoción. Ok, Gautama Buda o Krishna. Estas dos personas, increíblemente, como les decía, fueron personas de bien, que dejaron riquezas, que dejaron opulencias por servir al prójimo, por hacer cosas loables de emular. Y aún así nosotros como creyentes, amigos y hermanos, diferimos mucho en poder adorar, encender inciensos, en cantar coros, canciones, o en poner estatuillas o simbolismo, no sé, de los 32 millones de dioses que tienen los hindúes, o del budismo, poner una imagen de Buda y adorarle, a pesar de que Buda estuvo 500 años antes de Cristo y que tiene normas y pensamientos muy importantes y muy buenos. Amigos y hermanos, yo creo que nosotros como creyentes, como cristianos y hermanos católicos, ustedes no compartirían la gloria de Dios con estos ídolos. ¿Listo? Ok, la pregunta final. Vean esa imagen que pongo ahí. Mucho menos nosotros como creyentes, o como decirnos llamar cristianos, mucho menos rendiríamos culto a un hombre, como han aparecido un montón de hombres que se han dicho ser Dios, Jesucristo, y les pongo la imagen de este hombre Maradona para que ustedes entiendan lo que les digo. O sea, personas comunes y silvestres que se hicieron pasar o se creen dioses o se creen en la representación divina en esta tierra. Yo creo que ninguno de nosotros rendiríamos ni adoraríamos a una persona de esta. Ok, bueno, todo lo que usted me ha dicho, señor, es muy cierto. Yo no entregaría a mis hijos jamás como lo hacían allá, porque eran a ídolos paganos. Bueno, tampoco seguiría los principios de estos dos hombres tan buenos, porque son de Oriente y van y difieren en un montón de cosas, en alimentación, en preceptos y en pensamientos de tiempo, espacio y reencarnación, y todo lo que otras temáticas que tienen estas, por lo menos dos religiones del mundo, difieren de nuestro cristianismo, y mucho menos yo adoraría a un hombre común y silvestre. Ok, y aquí empieza el programa a ponerse muy bueno. ¿Qué pasa con la siguiente imagen? ¿Y qué pasa con las peregrinaciones de la fe? Que es como le puse. Aquí es donde yo quiero empezar ya el tema y quiero empezar a contarles históricamente por qué, amigos y hermanos, es malo y es ante Dios desagradable que las personas idolatren cualquier cosa que no se llame Dios.
porque a veces decimos que todas esas religiones, a veces decimos que personas que están tal vez mal ubicadas y que se piensan ser Dios, jamás se les puede recibir o se les puede adorar como un Dios. Pero no importa, hay cosas que parecieran ser muy buenas, pero que a la verdad la palabra del Señor amonesta que no deben de ser. Me preguntaban esta pareja que entonces, ¿por qué la iglesia siempre había practicado las peregrinaciones? Y que toda la vida, en toda la historia, se habló de los cruzados y se habló de las peregrinaciones a Tierra Santa y se habló de personas, hasta me mencionaron, porque son personas muy ilustradas, y es una gran bendición pues poder también compartir otros puntos de vista, y me decían que hasta el pueblo judío hacía peregrinaciones porque tenían que ir a las fiestas, por lo menos a 3 fiestas solemnes que tenían anualmente, tenían que ir todo el pueblo a reunirse y en cuenta el Yom Kippur. Luego en tiempos de Cristo también tenían la congregación anual para pagar los diezmos al templo y también tenían la congregación para pagar al pueblo romano. Entonces, que siempre existieron esas peregrinaciones. Lo que hay que tomar en cuenta es qué dice la palabra del Señor. Porque cuando el pueblo de Israel se acercaba al tabernáculo, en donde quiera que estuviera, o venían de las 12 tribus todas al templo que se hizo en Jerusalén y adoraban, y hasta en tiempos de Cristo se reunían y adoraban. Amigos y hermanos, estamos hablando que es el mismo Dios, que no había ningún intercesor ante Dios y los hombres en ese momento, que lo único que había era la presencia de Dios dentro del templo, y que el que oficiaba esa obra redentora era el sacerdote en el tabernáculo. Entonces, tenemos que entender que después de Cristo para acá, fue cuando empezó a salir esta situación de las peregrinaciones religiosas. Porque Cristo ya no volvió a habitar en templos humanos. Recordamos que la palabra del Señor es clara y específica, amigos y hermanos, cuando dice que Jesucristo hizo morada en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y que ya no es necesario llegar al sacrificio matutino y al sacrificio vespertino, porque Jesucristo está como sumo sacerdote y fue la víctima y el cordero inmaculado en la tierra. Entonces no tenemos que estar asistiendo día a día ni al Yom Kippur una vez al año, porque si hubiese sido así y no entramos dentro de la nueva ley de Cristo Jesús, que ahí se aplica, nosotros tendríamos que estar haciendo esas peregrinaciones que nos dan al templo judío. Hoy día, hermanos, ya no aplica. ¿Cómo nacieron? Entonces, ¿cómo se introdujeron dentro de la iglesia? Hasta muchas veces, y perdone que se los diga, y es toda una amonestación para los hermanos evangélicos, porque he visto un montón de evangélicos y les he preguntado, y hablo de evangélicos específicamente porque con las personas que he hablado y me han dicho esta barbaridad, son evangélicas. He oído a personas que dicen, vamos a ir, no sé, antes vivían desamparados y vamos a ir de desamparados a Cartago, y si llegamos a Tres Ríos, para ir viendo a la gente y para disfrutar un rato de la perdón. Yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo personas creyentes que deberían de tener muy claro el tema que vamos a ver hoy están compartiendo inconscientemente esto que se llama idolatría, que desagrada en gran manera a Dios? Bueno, ¿cómo nacieron las peregrinaciones cristianas? Las peregrinaciones cristianas empezaron a hacer a lugares relacionados con el nacimiento, la vida y la crucifixión y la resurrección de Jesús, a lugares santos, que ahorita vamos a explicarlos todos, mencionados en los evangelios y en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo y después de los primeros 180, 190 años, hasta que murieron ya los últimos de los últimos que estuvieron en la iglesia primitiva y que tal vez conocieron a Jesucristo o sus apóstoles, por lo menos en forma personal. Después de eso, la iglesia primitiva empezó a tener una dogmatización diferente. Antes del 313, y ahora lo vamos a explicar, nunca se habló de una peregrinación cristiana a ningún lado. Antes bien, Dios siempre lo dijo y rechazó cualquier tipo de idolatría, y lo vimos ahora: no te harás imagen, no te harás estatua,
no te harás una piedra pintada, no la meterás en tus tierras, la abominarás totalmente. Y hay un montón de términos que la Biblia dice que usted no debe de adorar, ni mucho menos. Pues obviamente eso es un acto de fe, rindiendo adoración en fe a una estatua o a un X o Y emblema cristiano. Okay. ¿Cómo empezaron a hacer esto? Un hombre que se llamó Orígenes Adamantius, este hombre que fue historiador en los primeros 3 siglos, o por lo menos documentó muy bien los primeros 3 siglos de la historia cristiana. Estas cosas las explico así porque la gente a veces ni siquiera le dice a usted, no, andar en una procesión o andar en una de estas peregrinaciones es malo, pero nunca te explican el por qué es malo, ni te dicen de a dónde fue que salió. A mí en el caso personal y de este programa Los Enigmas de los Tiempos, nos gusta que usted aprenda de dónde es que nacen las cosas y quiénes con nombre y apellido fueron las que las instalaron, instituyeron y quedaron ahí escritas en los anales históricos. Este hombre Orígenes en el siglo III, él vivió del 184 después de Cristo, o casi que conoció, como les digo, ¿verdad? Recuerden que la isla de Pasmos, años 70, por ahí, un poco más vivió Juan. El hombre tuvo la posibilidad, tal vez, de haber conocido a los últimos que conocieron a los apóstoles y haber tenido referencias muy claras. Por eso la Iglesia católica, apostólica y romana lo llama el genio más grande que la Biblia, que la Iglesia primitiva haya producido, y el mayor, por lo menos, y más exacto referente de lo que fueron los principios del cristianismo después de Jesús. Este hombre Orígenes estuvo dando algunos datos importantísimos con respecto a fechas y prácticas, pero no dice que se practicara absolutamente nada de ninguna peregrinación ni ninguna visita a ninguno de los lugares santos. Porque recordemos que Jesucristo lo único que dejó establecido fue la Gran Comisión, en donde dijo que todos ustedes tenían, o nosotros teníamos que hacer discípulos, enseñándolos, por eso este programa es didáctico, enseñándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros debíamos de hacer esto para esperarlo. Esa fue la única cosa que Dios encomendó, y el único rito que dejó fue el de la Santa Cena. Bautismo y Santa Cena únicamente. Nunca en ningún momento dijo que usted tenía que peregrinar a ningún lugar santo. Bueno, los anales de la historia nos indica, por lo menos este hombre Orígenes Adamantius, que no existía ninguna práctica de eso. Resulta que en el año 313 aparece una mujer que se llama Flavia Julia Helena Augusta. Esta mujer, hasta el día de hoy, bueno, la Iglesia Católica conoce, es venerada por llamarse Santa Helena, es venerada, fue la madre del emperador Constantino. Esta señora ayudó para que lo que se llamó el Edicto de Milán en el año 313, o lo que se llamó el Edicto de Tolerancia Religiosa. Muchas veces hemos explicado este tema entre los programas que tenemos en nuestras plataformas y en nuestro canal de YouTube, y esta mujer, al cristianizarse, coaccionó al emperador Constantino, como tenía problemas serios políticos y económicos y militares, el Imperio Romano. Esta mujer ayudó para que Constantino diera este edicto en Milán, y así la libertad de religión fuera dada en el Imperio Romano. Esta mujer, Flavia Julia, fue muy influyente en ese sentido, porque empezaron a darse después del 313 algunas prácticas que nunca se dieron, amigos, hermanos católicos y cristianos, protestantes, evangélicos, diferentes dogmatizaciones, que tal vez no lo sabían, muchos ya lo sabemos, pero después de ese 313, amigos, empezó una iconografía y una práctica religiosa dentro de casi todas las iglesias, porque recuerden que, ahorita lo vamos a explicar, después de la Edad Media se difractó el cristianismo en un montón de iglesias protestantes. Ok, esta mujer y la legendaria invención de la Santa Cruz, que se dio por parte de la santa mencionada Helena. Recordamos la batalla del puente de Milvo, una batalla en donde el emperador Constantino
esta mujer le insinuó en uno de sus sueños un día antes, cuentan los historiadores, y en esto es muy claro Eusebio de Cesarea. Pueden buscar las anotaciones de los historiadores que les estoy dando para que vean que ustedes que aquí no estamos enviando ni estamos inventando nada, sino que queremos, hermanos, principalmente católicos que nos están viendo, que en el amor de Jesucristo ustedes entiendan que estas prácticas no tienen un aval bíblico. Amén. Esta legendaria invención de la Santa Cruz por parte de Santa Elena, recuerden que ella dijo que había visto un símbolo de la cruz en donde había sido crucificado Jesús, este tal Jesús que había perseguido el pueblo romano, entonces que debían de más bien acoplarla como la religión cristiana, porque in ob signis vencis, o sea, les dijo, en este signo tú vencerás. Entonces ese es hasta el día de hoy en algunas de los cruzados y en algunas de los programas que hemos dado también de Illuminatis y de francmasones, usted va a encontrar este símbolo por un montón de lados. Entonces, esta señora en ese momento empezó a cristianizar un montón de prácticas en el edicto de Milbo, dado por, bueno, en el puente Milbo, en el edicto de Milán, dado por Constantino, que no tenía absolutamente ningún respaldo y que no se practicaban, según lo decía nuestro amigo Orígenes, antes del año 300, o por lo menos el 285 hasta donde vivió el Señor. Por ahí. Esta práctica se dieron entonces después del 313, y tal vez es un poco tedioso oír fechas y todo eso, pero es necesario que los hermanos conozcan de dónde fue que empezaron a nacer estas prácticas y que en realidad no son avaladas. Se dieron con algunas de estas nuevos nacimientos y tendencias que dogmatizó la Iglesia Católica, algunas prácticas para la visita a templos, porque recuerden que el Imperio Romano tenía un montón de templos que habían de los pueblos conquistados, por lo menos de todas las tribus lombardas, los alamanes, los burgundios y todos los que en algunos otros programas hemos tocado. Entonces agarraron esos templos y les empezaron a poner a esos santuarios los nombres de algunos santos o mártires o algunos de las personas referentes que nacían de la iglesia creciente y naciente apostólica y romana, católica, y empezaron a dar a estas estructuras que llamaron martiria, santuarios o templos pequeños construidos sobre las tumbas de algunos mártires, empezaron a darles la relevancia y una importancia muy marcada. Y les voy a explicar por qué. Porque después de que se pierde Jerusalén y se destruye en el año 70, y hay una guerra con los sarracenos, y ocurren un montón de situaciones, el Imperio Romano debilitado por las guerras que tenía contra las tribus bárbaras, ellos tienen que empezar a recuperar, y a través del papado empiezan a recuperar mucha influencia mundial, y empiezan a tener todo el apoyo y unificar todos esos reinos, esas tribus bárbaras que habían conquistado, ya los hemos explicado en otro momento, y empiezan a sacarles básicamente las ofrendas por las visitas y por las compras de reliquias. Por ahí es donde va el asunto del peregrinaje. El peregrino de Burdeos, el primer dato histórico que encontramos dentro de los anales de la historia es este señor que está documentado. También, obviamente, José de Cesarea también hace una referencia de él. Dice que es el primer relato que se cuenta de un habitante de Burdeos que llega de peregrinación a Jerusalén en el año 333. Cuando este comerciante llega, empieza a darse un despertar. Y entonces todos los señores que están ahí metidos dentro del edicto de Milán dicen, bueno, esto es algo importantísimo, tenemos que empezar a levantar todas estas martirias que llamaron, ¿verdad? Y empezamos a llamar a todos los feudos y los reinos para empezar a restaurar la economía del Imperio Romano y el poderío de la naciente Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Con esto quiero decirle, amigos y hermanos católicos, como siempre le digo, no es que ustedes tengan culpa de cosas que pasaron hace casi 2000 años atrás, no, señores. Eso no tienen ustedes la culpa, y de eso ahorita vamos a hablar también de las guerras de Navarra y un montón de barbaridades que ocurrió con los protestantes también, pero la historia no miente y así fue como ocurrió. En este primer dato documentado, en el año 333 ya se empieza a ver el peregrinaje, la organización de pequeños y grandes santuarios,
eso que les hablaba ahora de las martirias. La organización de pequeños y grandes santuarios de peregrinación cumplían un papel religioso y cultural, pero también respondían a una necesidad económica, producción de venta de recuerdos, ofrendas, alojamientos y que proporcionaban ingresos muy significativos para cada una de las iglesias o santuarios o los clérigos. Empezaron a nacer algunas órdenes dentro de la institución que naciente cristiana y se empezaron a hacer esa práctica por todos los 100 años, perdón, los 1000 años siguientes y todavía 500 años después, hasta pasada la Edad Media, seguía la práctica. Pero en esos 1000 años era muy recurrente, venían los cruzados, se empezó a instituir algo muy frecuente, el que las personas, los grandes feudos, mandaran pequeños grupos, no grupos muy grandes, pero sí de gente acaudalada y con milicia acompañada para que llegaran a Jerusalén y principalmente a Roma. ¿Por qué principalmente a Roma? Y vean cómo eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Porque recuerden que estaban en una guerra por recuperar Jerusalén. Algunos de los pueblos, por lo menos ahí de Medio Oriente, se habían unido y habían agarrado más poderío. El Imperio Romano se había difractado en muchos aspectos y entonces habían perdido el control de Jerusalén. En ese momento, el primer jubileo organizado formalmente por un papa, que fue el Papa Bonifacio octavo, en el año 1300, empezó a ganar adeptos dentro de por lo menos lo que era el feudo europeo, vendiendo indulgencias. Pónganme en atención, y esto es historia. Y estas indulgencias las usaban para financiar las guerras de la recuperación, por lo menos en los 1000 años de Jerusalén. Ya después del 1300, con este Papa Bonifacio, se empezaron también a pagar esas indulgencias otorgadas previamente a estos ejércitos cruzados que hicieron barbaridades, amigos y hermanos, y eso no lo estamos inventando, sino que están dentro de los anales de la historia. Entonces el Papa Bonifacio octavo hacía que las personas fueran hasta Jerusalén y como no podían llegar ahí, se desviaran a Roma y hasta el día de hoy las visitas fueran a lo que llamamos hoy por lo menos el Vaticano. Así es como se cambió lo que se estuvo practicando durante los 1000 años primeros de la visita a Jerusalén a la visita a Roma en el año 1300 con el Papa Bonifacio y por la venta de indulgencias plenarias. Las indulgencias tenemos que entender en un concepto o es un concepto de teología católica estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión, purgatorio. No sé si ustedes entienden algo de lo que eso significa. La gente iba, y quiero ser en esto ya puntual, la gente iba a esos lugares a pagar una promesa o una indulgencia para limpiarse de pecado, para cumplir una penitencia, para adquirir una remisión o para purgar alguna culpa. Yo no sé si ustedes entienden o ven alguna similitud con lo que está ocurriendo hoy día con las peregrinaciones a los diferentes lugares religiosos. Y no hablemos de la Meca, sino que hablemos de los religiosos cristianos, ¿verdad? Entonces, esto de las peregrinaciones básicamente nació por la necesidad económica. Tenemos que entender, y voy a ser claro ya, que tenía la Iglesia Católica de recoger plata. Pero en ningún momento antes del año 313 antes de Cristo se menciona en la Biblia que los cristianos de la iglesia primitiva, Jesucristo o alguno de los seguidores de Cristo, apóstoles o de la iglesia primitiva, cumpliera o hiciera penitencia a ningún lado por culpabilidad de pecado, por una penitencia, por remisión o para purgar alguna culpa. Ya para la Edad Media, a estas imágenes empezaron un montón de asaltos que se dieron, empezó ya el protestantismo, la gente empezó a tener más miedo en viajar hasta la Tierra Santa y hasta Roma, porque había muchos asaltos en los caminos,
Entonces empezó a haber un concepto diferente, espiritual, que hacía que las personas adoraran en iglesias que se empezaron a fundar dentro de lo que eran por lo menos los reinos feudales de toda Europa. Entonces simplificaron esas grandes peregrinaciones que se hacían a Tierra Santa. Pero el concepto quedó. Vean qué interesante, después de 1517, hablemos con Martín Lutero, el más relevante, eso se trasladó a todas las iglesias protestantes, se practicó en algunos casos y hasta el día de hoy conozco algunas religiones y dogmatizaciones que cumplen con eso y hacen ciertas peregrinaciones a disque lugares santos de ellos. Es más, conozco mucha gente cristiana que dice que no quieren pasar su vida sin llegar a conocer por lo menos Jerusalén. Bueno, no sé eso en qué les aplicará para la salvación, pero en fin, eso fue una práctica básicamente que nació hasta la Edad Media. Ok, idolatría moderna. Y ahora sí, aquí empieza el temita que no sé si les va a gustar, pero yo tengo que dar. Ya he explicado, amigos y hermanos, tomar un poquito de agua. Ya he explicado, amigos y hermanos, de que eso de las peregrinaciones nunca estuvo reflejado en la Biblia. Más bien dice la Biblia que Dios odia la idolatría y cualquier cosa que se pinte, se dibuje, se haga, a la cual se le brinde adoración, dice que a Dios no le gusta y le desagrada. Pero bueno, vamos a ver otros versículos. ¿Cuál es la idolatría moderna? Para nosotros los creyentes, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 nos dice: ellos mismos cuentan de nosotros, dice, cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses 1:9. Tal vez podemos poner la imagen ahí en pantalla y se los agradezco. Dice que nosotros fuimos convertidos de los ídolos al Dios vivo y para servir al Dios verdadero. Roma, la sede de la religión católica. Millones de fieles, pero millones de fieles, amigos y hermanos, acuden al Vaticano para realizar el peregrinaje de las 7 iglesias de Roma. Voy a empezar a tocar algunas cosas sobre las iglesias y las prácticas que yo sé que tal vez les va a incomodar, pero tenemos que entender. Si Dios ya como cristianos, el mismo Cristo que usted y yo servimos, no el de la iglesia católica ni el de la evangélica, porque no hay un Cristo diferente, solo hay un Cristo nada más, y fue Jesucristo, hijo de María y de José, engendrado por el Espíritu Santo, muerto en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día, y que es el único que intercede por usted y por mí ante Dios el Padre. Así lo dice la Biblia. Pero lamentablemente, hermanos, hoy día se practica otra cosa. En la religión más grande del mundo, casi que mantiene la mayoría de adeptos, que es la religión católica. Más de 1.600, más de 1.600.000 de católicos profesos están lamentablemente en este error. En Roma, en la sede católica, se hace una peregrinación que trae a millones de millones que acuden al Vaticano en septiembre y en mayo. Y cuando usted ve a la gente ahí, amigos y hermanos, usted ve a las personas adorando imágenes como las imágenes que en el Antiguo Testamento se adoraban. Exactamente lo mismo, hincándose y adorando, besando y rindiendo culto a imágenes de piedra. Cuando leímos en la palabra que el cristiano o el hijo de Dios debe de adorar única y exclusivamente a Dios y que no debe de hacerse ni imagen ni semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra ni debajo de la tierra. Perdónenme y no sé cómo lo van a tomar, tómenlo en el amor de Cristo y objetivamente, porque eso está en la Biblia. Pero dicen que de un leño, Isaías
se toma, se corta y se hace para encender la estufa y cocinar, y que del mismo leño el tallador crea una imagen, o el escultor de fundición funde el metal y hace que la imagen aparezca. Y dice que nada absolutamente es, que tienen ojos y no ven, que tienen pies y no caminan, que tienen boca y no hablan, y que los tales que los adoran son como ellos, no ven y no saben nada. Lo dice la palabra del Señor. Perdónenme, pero tengo que ser claro y referente, porque si no, el trabajo que estoy dando no es el que Dios quiere que yo haga. Cuando usted adora cualquier otra cosa, está haciendo exactamente lo mismo que hacían las culturas paganas, exactamente lo mismo que hicieron la iglesia católica apostólica romana al principio, que no tiene usted, hermano católico, la culpa de lo que hicieron y de lo que en los primeros 10 concilios de los primeros 1000 años de la iglesia se formó, se forjó, y hasta el día de hoy se los han transmitido ustedes. Ustedes no tienen la culpa, pero la palabra es relevante. La cueva del guía en Fátima, en Portugal, es uno de los más importantes lugares del culto católico del mundo, atrayendo a millones de peregrinos anuales. Millones de peregrinos anuales. Se celebra el día 13 de mayo y el día 13 de octubre. Amigos, millones de peregrinos perdiéndose en idolatría. Y nosotros como creyentes cristianos, conociendo la verdad con tapujos, sin mencionar la palabra clara, sencilla y concisa, en donde les dice a ellos que están en un pecado mortal. Si decimos que amamos a nuestros hermanos que están en idolatría, tenemos que amonestarlos a un cambio. Las imágenes nada son. Una de las celebraciones más importantes para nuestros hermanos mexicanos, amigos mexicanos que tengo, hermanos que nos han sintonizado, católicos en México, la patrona del Tepeyac, o la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Se calcula, según dicen los municipios, que más de 8.5 millones de personas llegan ese día a Tepeyac, amigos y hermanos, a adorar una imagen, a hacer todo lo contrario de lo que usted y yo como cristiano sabemos que no se debe hacer. Y quiero saber si nosotros decimos algo. Otra, o por lo menos otras dos. En Argentina, Nuestra Señora de Luján. Esta virgen lleva millones también de personas a orarle. En Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. ¿Cuántos colombianos hay, amigos y hermanos, que están predicando la verdad? Hay muchos, pero no faltan obreros, porque la mies es mucha. Hermanos que me consultaron, y todo el pueblo hermoso, lindo, católico de Costa Rica, y todos aquellos que en otros países me estén viendo. Amigos, la idolatría es abominación ante Dios. Costa Rica, Nuestra Señora de los Ángeles. Representantes de la Iglesia Católica nos dijeron este año que iban a recibir a más o casi 3 millones de peregrinos el 2 de agosto. Hace algunos días, porque estamos 16, hace 14 días atrás, casi 3 millones de personas que andaban por las calles de Costa Rica, perdiéndose en idolatría. Y nosotros tememos decirles que van equivocados. Por amor hay que decirles que la idolatría no agrada a Dios. Pero si es por la Madre de Dios, ¿será pecado? Vean la pregunta ahí. Pero si es por la Madre de Dios, ¿será pecado? Eso se preguntan, y eso me dijeron en esta semana. Bueno, la respuesta la voy a dar con la Biblia, en estos 5 minuticos que me quedan. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Hermanos, y lo puse ahí, por favor, ábrame la pantalla. Porque esto tiene que quedarle claro, hermano, de una vez por todas. Amigo, católico, hasta creyente que cree, hasta uno mismo, que a veces cree que hay cosas que puede uno hacer para que llegar a Dios. Y no, a veces uno cree que hay cosas o formas directas o atajos para llegar a Dios. No, hasta en nuestra oración. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios que está en los cielos y usted y yo, y se llama Jesucristo. No hay otro, no hay una tal Virgen María, no hay una tal Virgen de Fátima. La Virgen María fue la mejor mujer del mundo y este servidor tiene un programa acerca de la Virgen María donde se habla que no hubo otra igual, pero no tiene ningún poder ante Dios para que usted sea salvo o libre de algo. Esos millones de personas que todos estos años y en estos tiempos y espacios están acudiendo a esas peregrinaciones, te están condenando porque están buscando el método que no es el efectivo para llegar a Dios. No tendráis dioses ajenos. Qué raro, qué raro. Y se lo dije a una persona cristiana que estuvimos conversando un día. ¿Será que las personas no leen la Biblia? ¿O será que simplemente quieren leer lo que les conviene? Porque cuando yo leo Éxodo 20, del versículo 3 al 6, y cuando yo leo Deuteronomio capítulo 5 también, donde habla exactamente de lo mismo, yo no veo que uno se pueda enredar. Y lo busqué en la Biblia de Jerusalén, y lo busqué en la Biblia Dios habla hoy, y lo busqué en la Nácar Columbus, y lo busqué en la Biblia Siriaca, y lo busqué en la Biblia Qumran. Amigos, les estoy hablando de diferentes 7 versiones bíblicas en las que lo busqué. Y dice exactamente lo mismo. Tal vez empecé un poquito suavecito porque quería que entendiéramos que esas prácticas eran en el Antiguo Testamento, no se daban en los primeros años de la historia. Fue una tergiversación y no fue una práctica de la iglesia primitiva, pero la Biblia es clara y referente que eso no se debe hacer. No debe haber nada a lo cual usted le rinda culto. Voy a leerles esto y abran los ojos, amigos. Y amigos católicos, agarren su Biblia, Jerusalén, y léanla. No tendráis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Personas adorando ángeles. Los ángeles no se adoran. María no está en el cielo, María está descansando, dice la Biblia. Puede ser que haya sido una de las primicias, pero no fue una de las primicias. ¿Por qué? Porque cuando se entregaron las primicias, María estaba viva. No fue una de las primicias. Entendámoslo. Está descansando. Tendrá un lugar especial en el cielo, gloria a Dios, pero no está en el cielo. Y si estuviera, y me estoy equivocando, que no es así, sino alguien que me saque mi error, vean lo que dice aquí: no te harás imagen de ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, en el mar. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito y castigo. Dice otras de las múltiples de las que les dije ahora, ediciones bíblicas. Dice, porque yo soy Jehová fuerte, celoso. Qué feo meterse con un Dios que es fuerte y que le da celos, que usted se haga una imagen o una semejanza de cualquier cosa que no sea Él. Que visito, y ve aquí el problema de esto, hermano, y póngame mucha atención. Y ojalá no se pierda el otro programa, porque el otro programa viene bien bueno.
y nos vamos a entender en un montón de aspectos para que entendamos lo que es idolatría. Ve lo que dice: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando usted hace les recomiendo que estudiemos este tema. Les esperamos la próxima semana con la segunda parte que va a estar genial. Les esperamos en Los Enigmas de los Tiempos. cada vez más violento.